Enfrentando su propia pérdida, Benito experimenta un encuentro inesperado con un niño huérfano. Para su sorpresa, el niño corrió hacia él y lo llamó papá. Sin embargo, la mayor sorpresa estaba reservada para el siguiente momento, cuando el niño mostró sus dibujos. Benito no estaba preparado para el impacto que estaba a punto de experimentar. La atmósfera en la familia de Benito vibraba con entusiasmo, un frenesí de preparativos para la tan ansiada escapada de vacaciones. Él era un cirujano plástico de renombre y junto con su familia había erigido un verdadero imperio, esparcido por el país con sus clínicas de prestigio. Con tantos compromisos, las vacaciones eran un lujo raro para él, pero ese año se perfilaba de manera distinta en el horizonte. Después de meticulosos planes, finalmente estaba sucediendo. Benito, su graciosa esposa Natalia y su pequeño hijo Adrien estaban embarcando rumbo a un país tropical, donde el sol reinaba soberano, las playas eran una extensión del paraíso y las aguas frescas prometían alivio contra el calor. En cuanto Benito y su familia desembarcaron, fueron recibidos por el calor abrasador y la humedad que envolvía el ambiente. Este cambio de temperatura era como una caricia para sus almas ansiosas por descanso. Al fin y al cabo, ¿qué sensación podría ser más reveladora de vacaciones que una ola de calor abrazándolos en el momento en que pisaron tierra extranjera? Vestidos con ropa de verano ligera y colorida, se prepararon para sumergirse en un viaje de 10 días, un periodo bendecido en el cual la implacable rutina sería reemplazada por una serie de experiencias memorables. Mientras se desplazaban, escenarios maravillosos se desplegaban ante ellos, paisajes naturales que quitaban el aliento. Rápidamente habían pasado ya 5 días desde la llegada de Benito, Natalia y Adrien al paraíso tropical. 5 días de sol, arena caliente. El ritmo acelerado de la vida cotidiana había desacelerado aquí, como si el propio reloj decidiera correr más despacio. Fue entonces cuando un folleto colorido se cruzó en el camino de Benito. Una oferta para bucear en alta mar, una oportunidad de aventurarse en las profundidades azul turquesa que se extendían más allá de la costa. El corazón de Benito se aceleró. La visión de peces de colores danzando entre los corales, un espectáculo vivo de la naturaleza. Esa imagen, esa perspectiva de explorar el esplendor del mundo marino, hizo que sus ojos brillaran y el entusiasmo burbujeara como una marea creciente. Al día siguiente, la familia embarcó en otra aventura más. El cielo se extendía en un azul profundo, sin nubes a la vista. El sol se levantaba con todo su esplendor. Era como si cada día de esta travesía tropical se esforzara por superar al anterior en belleza e intensidad. Este día no era la excepción. Estaba destinado a ser otra página inolvidable en el álbum de sus memorias. El día, que comenzó tan prometedor, estaba a punto de desplegarse de maneras que Benito jamás podría haber previsto. Mientras el barco oscilaba en las aguas agitadas, Natalia y el joven Adrien buscaban consuelo en la vista panorámica que se extendía ante ellos. Benito se lanzaba en su propia aventura en las profundidades inexploradas del mar. Pero el cielo, que antes era un cuadro de azul sereno, se había transformado rápidamente. Nubes negras avanzaban con una urgencia asombrosa, como sombras oscuras que se extendían sobre el horizonte. La inmersión de Benito fue abruptamente interrumpida, la naturaleza dejando claro que sus aguas ya no eran un lugar seguro. La orden llegó rápida e implacable: volver a tierra firme, antes de que la furia de la tormenta desatara su caos total. Los marineros, acostumbrados a enfrentar los caprichos del mar, entraron en acción, luchando por orientar el barco a través de las olas que crecían en tamaño y ferocidad. Una ola colosal se erigió de la nada, con una ferocidad que ninguno de ellos podría haber previsto. El barco fue golpeado, volteando, los gritos se mezclaban con el aullido del viento y el rugido de las aguas. La desesperación se apoderó de Benito cuando emergió a la superficie, luchando por orientarse en medio del caos. Natalia estaba allí, luchando por mantenerse a flote, y él la alcanzó, apoyándola con determinación en medio de la furia de la tormenta. Sus ojos buscaban frenéticamente el rostro familiar del pequeño Adrien, pero no lo encontraba. Benito finalmente avistó al pequeño Adrien luchando por mantenerse a flote. Con un impulso de energía que solo la desesperación y el amor paterno pueden crear, Benito se lanzó en dirección a su hijo.
Agarrando al niño con fuerza, lo atrajo hacia sí, como si lo estuviera arrancando de las garras del propio océano. Ahora el niño yacía en los brazos de Benito, inmóvil y pálido. Incluso en medio del caos del mar, él intentaba procedimientos de reanimación como un último rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Y entonces, en un momento de angustia silenciosa, Benito miró al rostro pálido de Adrien y supo. La pérdida, esa crueldad que ningún padre debería experimentar, estaba ante él. El helicóptero de rescate finalmente llegó, sacando a la familia de aquel caos. Lo que siguió después de ese momento fue una época de lamento y culpa. La vida que conocían había sido destrozada, los sueños que tenían para el futuro destruidos en un instante. El luto se convirtió en un compañero constante, una sombra que los seguía en cada momento, un recordatorio constante de que la vida puede cambiar de manera drástica y devastadora. Con el pasar de los meses, la vida de Benito y Natalia continuaba girando bajo la densa sombra del luto. La tragedia que había cegado a Adrien también había dejado un rastro de desolación entre ellos. Lo que antes eran conversaciones animadas y risas compartidas, ahora eran silencios incómodos y miradas evitadas. Pero cierto día, en un momento de vulnerabilidad, Natalia decidió hablar con Benito sobre algo que estaba pesando en su corazón. Ella sugirió la idea de intentar tener otro hijo. Era una sugerencia delicada, un hilo tenue que ella estaba extendiendo entre ellos. Explicó que no estaba buscando reemplazar a Adrien, que nada podría llenar el vacío dejado por él. Sin embargo, sentía que había espacio en sus corazones para amar nuevamente, para traer alegría y vida de vuelta a su familia destrozada. La idea de tener otro hijo, aunque con las mejores intenciones, golpeó a Benito como un cuchillo afilado. Para él, la simple sugerencia parecía una falta de respeto a la memoria de Adrien. Benito se sentía herido, traicionado por las palabras de Natalia. Para él, la propuesta de tener otro hijo no era una manera de seguir adelante, sino una forma de olvidar lo que había sucedido, de dejar de lado el dolor que aún estaba tan presente. Benito se sentía sofocado por las emociones que la conversación con Natalia había traído a la superficie. Encontró un banco en un parque, un lugar que parecía aislado del mundo, un refugio donde podría sentarse e intentar reunir sus pensamientos. Encontró un banco en un parque, un lugar que parecía aislado del mundo, un refugio donde podría sentarse e intentar reunir sus pensamientos. Fue entonces cuando notó la aproximación de un grupo de niños. Sus miradas curiosas y sonrisas radiantes trajeron un destello de vida a la escena. Eran niños del orfanato local, aprovechando una tarde de diversión y juegos en el parque. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos cuando una pelota, proveniente de los juegos de los niños, rodó hasta cerca de donde Benito estaba sentado. Él se acordó de todos los momentos en que jugaba fútbol con su hijo Adrien. Sin realmente planificar o pensar mucho, Benito se encontró de pie, sosteniendo la pelota en las manos. Miró a los niños, quienes lo observaban con ojos curiosos, sin saber bien qué hacer. Y entonces, como si algo dentro de él estuviera guiando sus movimientos, dio una patada a la pelota, enviándola de vuelta al grupo. La reacción de los niños fue inmediata y contagiosa. Ellos rieron y corrieron tras la pelota, invitando a Benito a unirse a ellos. Y así, sin pensar, Benito se unió al juego. Corrió tras la pelota, rió con los niños, sintió la libertad de moverse sin ataduras, aunque fuera por un breve momento. Había una sensación de redescubrimiento pulsando en el cuerpo de Benito, algo que no había sentido en mucho tiempo. La energía de la vida, la alegría genuina, estaba comenzando a infiltrarse nuevamente en su corazón y se encontró pensando que tal vez la vida podría ser más que el duelo que había estado cargando. Estar con esos niños, viendo sus sonrisas, compartiendo risas y juegos, había inyectado un nuevo propósito en su vida. Mientras se despedía de los niños, uno de los chicos, Fabricio, se le acercó. La manita del niño sostuvo la suya con una confianza sincera, y las palabras que salieron de su boca fueron como una flecha en el corazón de Benito. ¿Eres mi padre? Siempre me dijeron que tener un padre es muy genial porque juega contigo. Las palabras de Fabricio resonaron dentro de Benito. Ven a visitarme algún día al orfanato, lo invitó el niño. Iré, dijo él, su voz cargada de promesa. Durante el resto del día, Benito se encontró sumergido en sus pensamientos.
Las palabras de Natalia resonaban en su mente, así como los recuerdos del encuentro con los niños en el parque, especialmente con Fabricio. Se encontró cuestionándose a sí mismo. ¿Quedaría un amor dentro de él para compartir? ¿Sería posible encontrar un nuevo propósito, una nueva manera de honrar la memoria de Adrien? Pasaron algunos días y Benito sintió que había llegado el momento de cumplir la promesa que le había hecho a Fabricio. Él pasó por una tienda de juguetes y eligió cuidadosamente un hermoso juguete para el niño. Con el juguete en mano, se dirigió al orfanato. Cuando llegó, vio a Fabricio entre los otros niños. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse, y entonces los ojos de Fabricio se iluminaron con reconocimiento y alegría. El abrazo entusiasmado de Fabricio envolvió las piernas de Benito. «Viniste a verme». Las palabras del niño desbordaban pura alegría y gratitud, y Benito sintió una emoción genuina dentro de sí que no había sentido en mucho tiempo. Fabricio guiaba a Benito por las instalaciones del orfanato con una emoción contagiosa. Benito siguió al niño con una sonrisa en los labios, envuelto por la pureza y la alegría incontenible de Fabricio. La pequeña mano del niño en la suya. Sentados en el suelo, jugaron juntos como dos amigos. Hablaron sobre sueños y aventuras, rieron de las historias del otro y disfrutaron del momento de una manera que parecía casi mágica. Benito se estaba preparando para despedirse de Fabricio cuando el niño lo sorprendió con un gesto inesperado. «Yo también tengo un regalo para ti». Fabricio corrió hasta su cuarto y volvió con un dibujo en mano. Cuando Benito vio el dibujo, sus ojos se abrieron de sorpresa. En el papel, Fabricio había retratado hábilmente a sí mismo y a un hombre, obviamente Benito, sosteniendo su mano. Lo que dejó a Benito verdaderamente atónito, sin embargo, era la nube dibujada sobre ellos. Y en esa nube había un niño, sosteniendo un barquito. Con los ojos fijos en el dibujo, se giró hacia Fabricio, su mente llena de preguntas. ¿Quién es ese niño en la nube? Pero la respuesta de Fabricio lo dejó aún más aturdido. «No sé quién es él», dijo Fabricio con un tono tranquilo y ligeramente misterioso. «He estado soñando con él en las últimas noches. En mis sueños jugamos juntos y luego él se va. Cuando miro hacia arriba, él está en una nube, mirándome y sonriendo». Benito era un hombre pragmático, alguien que creía en lo que podía ser visto y comprobado. Sin embargo, frente a ese dibujo y las palabras de Fabricio, se vio confrontado por algo que escapaba a su comprensión racional. Era claramente su fallecido hijo Adrien dibujado en esa nube. Él agradeció a Fabricio por el dibujo y se despidió del niño con un gesto, pero su mente estaba llena de pensamientos tumultuosos mientras se dirigía a casa. En los días que siguieron, Benito guardó el dibujo consigo, manteniéndolo cerca de su corazón. Cada vez que sus ojos se posaban en la imagen de Adrien en la nube, una suave sonrisa se formaba en sus labios y una sensación de paz lo envolvía. Sintió que era hora de compartir esa experiencia con Natalia, su esposa. Le contó sobre el encuentro con Fabricio, sobre el dibujo y las palabras del niño. Cuando Benito terminó de hablar, Natalia permaneció en silencio por un momento. Luego, lo miró con una expresión suave. «Me gustaría conocerlo». Les autorizaron a llevar a Fabricio de paseo. Los tres caminaron por el parque, conversando como una verdadera familia. El sol lanzaba un brillo dorado sobre ellos, mientras reían, jugaban y exploraban juntos. Mientras caminaban, Benito se dio cuenta de que ese paseo era más que un simple encuentro. Era como si estuvieran escribiendo un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de esperanza y renovación. Fabricio, con su inocencia y alegría, estaba desempeñando un papel esencial en eso, ayudándolos a encontrar un camino para seguir adelante juntos. Al regresar a casa ese día, Benito y Natalia compartían una sensación de paz y renovación. Se sentaron juntos, en su casa, y comenzaron una conversación profunda, una conversación que involucraba los sentimientos más profundos. Era una decisión que necesitaba tomarse con certeza y responsabilidad. Al término de esa profunda conversación, sabían que estaban listos para abrir un nuevo capítulo en sus vidas, y esa decisión implicaba adoptar al pequeño Fabricio como parte de su familia. Tenían la certeza de que esta elección no era un intento de sustituir a Adrien o de llenar el vacío que su pérdida había dejado. Fabricio no sería un sustituto de Adrien, sino un nuevo integrante de la familia, un hijo que sería amado y cuidado.
Estaban abriendo sus corazones a la posibilidad de construir nuevos recuerdos, de compartir alegrías y desafíos con un nuevo miembro de la familia. Y así, el destino de Benito, Natalia y Fabricio se entrelazó en una jornada de renovación y amor. Recomenzar no significa borrar el pasado, sino abrazar el presente con un corazón abierto, sabiendo que el pasado moldea quiénes somos, pero no define nuestro futuro. La jornada de Benito y Natalia nos enseña que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de cura y crecimiento si estamos dispuestos a mirar más allá de ellas. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!